El segundo caso es sobre la economía del rap, ¿no? ¿Cómo cuantificar la economía del rap? ¿Hay una economía del rap? Etcétera, perdón. Esta cultura musical no posee la madurez como para crear escenas alternativas independientes o una gran industria cultural en términos organizativos y financieros por encima del nivel de escena underground de acuerdo a la caracterización que hizo hace varios años para el despacho. Más bien la mayor parte de sus actividades se desenvuelven en la informalidad y esto impide acceder a datos relativos al valor generado económicamente, cantidad de empleos, cantidad de unidades económicas, pero entonces uno puede tratar de generar, digamos, su propia serie de indicadores, ¿no? ¿Cómo lo hice? Pues hice una metodología cuantitativa indirecta. Mi propuesta de estudio entre lo macro y lo micro, o sea, yo ubicaría esta propuesta entre los microdatos del INEGI y los macrodatos del INEGI, pero digamos fuera del ámbito oficial. Lo que se me ocurrió fue seguir la pista a los carteles de rap, a los carteles de eventos de música rap y tratar de sistematizar información sobre precios de boletos, patrocinadores, promotores, artistas y escenarios. Este procedimiento consistió en obtener los carteles casi todos de manera digital porque es muy difícil, digamos, es la manera como la gente ahora se comunica. Si hay algunos, una minoría de carteles que uno puede ver, estos son carteles de un sector de esta economía o de un tipo de economía que es una economía de la escena alternativa independiente o incluso de la gran industria cultural, pero son muy contados, ¿no? Y comparados con el resto, pues son una franca minoría. En mi trabajo general se orientó no está orientado a describir la economía del rap a través de las grandes industrias culturales, porque fuera de Cartel de Santa o dos o tres, en realidad no hay muchos artistas de rap conocidos e involucrados en esta industria, y sin embargo hay cientos en todas las otras capas. Entonces fue con ellos con los que yo intenté hacer mi trabajo. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, conseguimos primero mucha de esta información a través de mis asistentes, la sistematizamos en una base de datos que les digo proporciona información de escenarios, artistas, precios de boletos, promotores y patrocinadores. Y luego, con esa base de datos la compartíamos con raperos, que a su vez eran promotores de eventos. Y bueno, ellos a su vez revisaban la base de datos y nos agregaban un mundo desconocido para nosotros, conocido para ellos, pero también en la base de datos que nosotros les entregábamos había muchos mundos desconocidos para ellos mismos. Es decir, que nos llevaba a pensar que la escena, si se le puede llamar así, en realidad el rap sería como un conjunto de microescenas que no siempre se comunican, ¿no? Y que además de estar dispersas y en ocasiones poco conectadas, están jerarquizadas en términos económicos, ¿no? Entonces, durante 26 meses hicimos esta dinámica, ¿no? Obteníamos la información, se la pasábamos a los raperos nos retroalimentaban, y la primera limitación es obvia, ¿no? O sea, no todos los carteles que tenemos se refieren a eventos que sucedieron, es decir, pudieron haber muchos o pocos eventos que hayan sucedido, que es algo difícil, porque sí logramos conseguir diferentes tipos de raperos de diferentes economías y nos ayudaron mucho, de manera que seguramente se nos escaparon, pero creo que como quiera esto da una buena idea. Y lo que ustedes pueden ver son datos de 164
conciertos de rap en estos 26 meses, que es una cifra importante considerando que el 2013 fue el año en que la violencia empezó, digamos, a ceder en la ciudad de Monterrey, en donde, por ejemplo, el autotoque de queda que los ciudadanos nos vamos imponiendo para protegernos después de las 10 de la noche, en un momento dado era mejor no salir, y es algo muy relevante para una ciudad de 5 millones de personas. Después de esa situación, el que haya estos eventos, pues es un indicador de mucho movimiento, ¿no? Entonces les decía, yo no me enfoqué en esta clasificación. Habría primero las grandes industrias culturales. Ustedes ven carteles de estos promotores conocidos, de estos artistas relativamente jóvenes, pero ya ciertamente consolidados. Son 3 tipos de festivales, se realizan en la ciudad de Monterrey, están patrocinados, digamos, están en el circuito de las grandes transnacionales del alcohol, del consumo de indumentaria, etcétera, ¿no? Pues yo no me metí, digamos, en esa área, me metí a todo lo que está por debajo. Y lo que encontré, por ejemplo, es que sí hay un circuito de la escena independiente, alternativa independiente, que son pequeños empresarios que tratan de hacer las cosas más o menos de modo profesional. Ellos son los que invitan a los raperos del extranjero, como estos que ustedes acaban de ver. No se dedican prácticamente ninguno 100% al rap, es decir, son raperos, como en el rap, como en muchas otras culturas musicales. El músico muchas veces también es empresario. Estos músicos raperos son empresarios, pero no es su actividad fundamental. Como muchos músicos tienen una actividad fundamental que a lo mejor no siempre se gana tanto, pero se gana de manera regular, que es algo muy importante para tratar de construir un proyecto de vida o de familia o etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay algunos datos. Digamos, con estos datos nosotros logramos construir una tabla de costos de eventos que nos permiten ver un poco la jerarquía de eventos. Ven ustedes que los 2 primeros o los 3 primeros hacen la gran mayoría de todos los eventos y cuestan de 100 pesos hacia abajo. Y una buena cantidad de eventos son gratis, que es algo también común, no exclusivo del rap, pero es muy común entre los raperos y entre los seguidores del punk también. Y sí hay, digamos, eventos donde se puedes cobrar como 1,200 pesos, como algunos de estos que están aquí. También logramos construir una tabla de espacios, ¿no? de foros. Y esto, entre ambas, logramos percibir una cierta geografía, ¿no? en qué lugar aparecen los eventos de más dinero y cómo buena parte de los espacios donde realmente el rap se lleva a cabo, cobrando o sin cobrar, son en espacios comunitarios, y son muchísimos, o eran muchísimos, ¿no? Otra cosa muy relevante es que, digamos, casi terminando lo más fuerte de la época de la violencia, los eventos de rap se dispararon. Yo no sé si ustedes observan en esta tabla, es un poco extraña porque dices, a ver, espérame, si tú dices que la violencia bajó, entonces los conciertos deberían de subir cada vez más, ¿no? Pero la verdad es que cuando ya uno analiza la primera barra, todos los eventos o casi todos son gratis, llevándonos casi a interpretar de que una vez que ya no había balazos, uno tenía que ganar el espacio para hacer eventos, aunque no ganara nada. El chiste era volver a juntarse, porque todos se habían recluido en las casas, en los estudios de grabación caseros o los home studios, y de ahí no salían, ¿no? Entonces hay muchos eventos de estos que son gratis, ¿no? Algo así como la gente que sale a gritar y a cantar y a expresar que ya pueden estar un poco más libres, ¿no? Pero de todas maneras
el último 2015 ya tiene un aumento sostenido y cada nivel es mayor que el del tetramestre anterior, ¿no? Bueno, entonces, dos comentarios sobre la construcción del dato, ¿no? En términos de economía solidaria o si se quiere llamar economías alternativas contra economías de mercado, se puede decir que hay un número importante de eventos gratuitos o de intercambio de algo por dinero, juguetes por entrar, o de intercambio, sí, de entrada por dinero. Esto no es privativo de la cultura del rap, pero sí se observa más que en otras culturas musicales. Y luego de este rubro, la segunda observación es que la mayoría de los costos oscilan entre 1 y 100 pesos, como les había comentado, los más caros entre 350 y 1200. Entonces nuestro trabajo fue entrevistar a esos promotores, qué era lo que hacían, cómo trabajaban, cómo lograban vivir de eso. Y para la mayor parte de la gente, como les comenté hace un momento, esto es algo así como un hobby autosustentable, pudiéramos llamarlo así, que tampoco es una novedad porque también en otras culturas musicales sucede, ¿no? Y respecto a los promotores artísticos y patrocinadores, resaltó el contraste de los tres principales promotores, digamos que son constantes, que hacen muy pocos eventos, pero que traen a los raperos de Cuba, a los raperos de España, digamos que se encaminan hacia la profesionalización, a saber dónde invertir, hacer un evento de calidad donde ellos se puedan divertir, ganar un poco de dinero, ¿por qué no?, etcétera, ¿no? En fin, algunas conclusiones provisionales de este segundo caso. Sí tiene limitaciones, como acaban de ver. De hecho, otra limitación que no comenté es cómo sé que el evento del cartel se llevó a cabo. ¿Por qué estás contando cosas que quizá nunca sucedieron? Pues sí, eso es efectivamente otra limitación. Sin embargo, y acaba de pasar una circunstancia similar en Monterrey, cuando uno como promotor anuncia algo en un cartel, también lleva su imagen en prenda, de manera que si algo queda mal o si el evento fue un fiasco porque nadie fue de los que anunciaba, es muy probable que él ya no tenga mucho futuro como promotor. Entonces, le digo, fueron 26 meses. En esos 26 meses observamos cómo los propios raperos se cuidaban a sí mismos, en tanto promotores, anunciando la cancelación de algo antes de que las malas lenguas de sus mismos colegas acabaran con ellos y con su trabajo de emprendedurismo, ¿no? Como si se le quiere llamar así, ¿no? Entonces, pese a las limitaciones, construir nuestros propios indicadores cuantitativos nos ayuda a complementar el trabajo que hacemos con entrevistas y observación participante. Los datos nos interpelan por las aparentes contradicciones, nos generan más preguntas. Yo creo que esta es una de las cosas más agradables para mí, que implica combinar quanti y quali, ¿no? Los datos, cuando lees uno, tienes preguntas sobre el objeto de estudio que no tienes con el otro, y te ayuda, pues también, como decía, un poco a matizar, como a ubicar los alcances de tus hallazgos, ¿no? Nos llevan mucho tiempo. Ese es un trabajal, o sea, construir indicadores y luego que fueran todos sistemáticos. La base de datos tiene el cartel, por si cualquier duda de la línea de números, o sea, productor, patrocinador. Obviamente, ustedes saben, dependiendo del patrocinador, uno puede ver también la importancia, el prestigio o el espacio social, ¿no? Si la cervecera Indio te va a patrocinar, pues tú necesitas ya tener cierto tipo de trayectoria. O si Nike te va a patrocinar, pues probablemente no perteneces ya a estos circuitos, sino estás cerca de los más importantes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, nos generan las preguntas, nos llevan mucho tiempo, pero cuando compartimos los datos con los mismos raperos, su visión e interpretación nos abría nuevas perspectivas. Algo que a mí me agradaba mucho era que los raperos ven el resumen de los datos
y como que repasan toda su experiencia a la luz de estos datos y abren nueva información sobre cosas que antes no nos habían dicho en las entrevistas, que es algo que yo he encontrado rico y provechoso, ¿no? Es decir, les damos un insumo para compartir algo que a veces ya tienen en mente, porque no en balde cuando nosotros vamos, ellos ya pensaron, ya vivieron, etcétera, el problema, ¿no? De una manera más confiada y también más respaldada.